Pues vamos a empezar el tema 1 hablando del desarrollo embrionario. Vamos a ver cómo se desarrolla el diente, pero vamos a empezar por el principio, por la fecundación. Estudiaremos cómo se desarrolla el embrión. Más que nada es para que lo entendáis, no para que os aprendáis todo de memoria. Y luego ya veremos cómo se forma el diente. La embriología es la ciencia que se encarga de estudiar las primeras fases del desarrollo humano y los factores que lo regulan y condicionan. En definitiva, lo que estudia es el periodo desde que se fertiliza el óvulo, que es lo que llamamos fecundación, hasta el nacimiento, hasta el momento del parto. Y todo esto se llama gestación. Entonces, la gestación es el periodo que va desde la fecundación hasta el nacimiento. Y durante la gestación tiene lugar el desarrollo embrionario, el desarrollo de las fases que nosotros vamos a ir estudiando. Y esto se divide en 3 periodos. Entre la primera y la tercera semana tenemos el periodo preembrionario. Entre la cuarta y la octava, lo que es el periodo embrionario, que se llama así porque aquí se llama embrión. Vais a ver que desde el cigoto hasta el feto va recibiendo distintos nombres este ser humano dependiendo de la fase en que nos encontremos. Y por último, el periodo fetal, que es desde más o menos la 9ª semana hasta la 40 aproximadamente, que es el parto. Que el feto, ya os aviso, que se caracteriza porque ya tiene desarrollada la placenta. ¿Qué pasa en la primera semana? Pues la primera semana lo que ocurre es que primero tiene lugar la fecundación y durante esta semana van a suceder varias cosas hasta llegar a la implantación. La fecundación tiene lugar en la ampolla de la trompa de falopio, que es esta de aquí, y durante esta semana, aparte de que van a ocurrir unas divisiones y un desarrollo del cigoto, lo que va a pasar es que también va a viajar por la trompa hasta llegar al endometrio, que es donde se va a implantar. Implantación o anidación, se puede llamar de las dos maneras, porque realmente lo que ocurre es es algo parecido a plantar una planta, por eso se llama implantación, o digamos, hacer un nido, por eso se llama anidación también. Aquí tenéis una imagen más grande donde se ven todas las fases. Aquí salen las fases que vamos a estudiar en esta primera semana. Tiene lugar la liberación del óvulo desde el ovario a las fimbrias de la trompa. Aquí es donde va a tener lugar la fecundación o fertilización. El huevo fertilizado, que es el cigoto, tiene los dos pronúcleos, el de la madre y el del padre, que se van a fusionar y eso se va a empezar a dividir. Cada vez tenemos más células y si os dais cuenta siempre rodeado de esta membrana pelúcida, de una envuelta que lo va a ir protegiendo hasta que llegue el momento de la implantación. Entonces va cambiando de nombre y van a ir pasando cositas que vamos a ir viendo ahora. Primero la fecundación, pues lo que decimos, nosotros tenemos dos células haploides y célula haploide, que solemos representarlas con la N, es una célula que tiene solo 23 cromosomas, es decir, la mitad de los cromosomas, y dos células haploides que son el óvulo con sus 23 cromosomas y el espermatozoide con sus 23 cromosomas, se van a fusionar formando un cigoto que tiene 46 cromosomas. Pero además no son 46 cromosomas cualesquiera, sino que son 23 parejas de cromosomas. Son parejas, los de la madre y los del padre se emparejan y dan lugar a los 46 cromosomas. Y entonces esta célula decimos que se llama diploide o lo representamos también con 2N. Entonces, ¿qué es el cigoto? Pues el cigoto es la célula resultante de fusionarse el óvulo con el espermatozoide, ¿vale? Y aquí volvemos a ver lo que hemos dicho, dos pronúcleos con 23 cromosomas, total 46. No he comentado, perdonad, que si la madre, el óvulo, siempre aporta un cromosoma X y el espermatozoide puede aportar un cromosoma X, entonces tendríamos dos cromosomas X, que resultaría en una mujer, o un cromosoma Y, dando lugar a un cromosomas XY, que daría como resultado un varón, un hombre. En la primera semana van a ocurrir dos cosas, que es lo que os he dicho. Una, que el cigoto se va a ir dividiendo, eso se llama segmentación.
y otra que el cigoto va a viajar desde la trompa hasta el útero, donde va a tener lugar la implantación o anidación. Entonces tenemos al cigoto dividiéndose. Esto es la segmentación. Estas divisiones son mitóticas, son mitosis. No voy a recordar la mitosis, la estudiasteis en el bachillerato o posiblemente puede que la tocarais si habéis hecho algún ciclo de grado medio. No me preocupa ahora mismo lo que es una mitosis. Si alguien tiene curiosidad o lo necesita, en internet se ve muy bien lo que es una mitosis. Lo que tenéis que tener claro es que la mitosis es una división en la que una célula se divide en dos células completamente iguales a la madre e iguales entre sí. Entonces aquí estas células que resultan de dividirse en la primera célula del cigoto se llaman blastómeros. En algún sitio aparece blastómera, ya lo veréis. Tenemos 2 blastómeros, se dividen 4 blastómeros y si os dais cuenta las células son cada vez más pequeñas porque no se multiplica el citoplasma, sino que se va dividiendo y las células son cada vez más pequeñitas, lo que se van duplicando son los núcleos. Y llega un momento en que tenemos una célula con unas 16 blastómeras, perdón, un preembrión con 16 blastómeras, 16 células, y esto se parece mucho a una mora y por eso se llama mórula. En la mórula ocurre una cosa y es que las células se van compactando. Se van compactando, es decir, como apretándose, y llegan a dividirse en unas células que se quedan fuera, en la periferia, y por tanto estas células, bueno, pensad que esto es un corte y esto es como si fuera una naranja con su cáscara y el interior, ¿no? Las células de la periferia van a recibir la influencia del exterior, por eso van a ser diferentes de las células del interior, que os he pintado en rosa. Ahora va a empezar a entrar agua dentro, se produce sodio que atrae el agua, no me importa. Lo que importa es que tengáis claro que va a empezar a entrar agua y que se va a formar una cavidad dentro de este preembrión que se va a llenar de líquido y esa cavidad va a hacer que esto ahora ya no se llame mórula, sino que se llame blastocisto, porque la terminación cisto significa quiste y quiste es una bola con agua dentro, con un líquido dentro, ¿vale? Siempre que hablemos de quistes en el cuerpo, estamos hablando de una bola con líquido dentro. Pues ahora aquí tengo el blastocisto y vemos que las blastómeras están unas en la periferia y otras que se han amontonado, se han agrupado en su interior. Bueno, pues las células de fuera se llaman trofoblasto y las del interior masa celular interna o embrioblasto, mientras que la cavidad se llama blastocele. Lo vemos en un dibujo, porque esto si no es un follón. ¿Lo veis? Pues aquí tengo que las células de fuera se llaman trofoblasto. Estas de dentro, embrioblasto o masa celular interna, que lo vais a ver así en muchos sitios. Y el contenido líquido, blastocele, ¿vale? La cavidad blastocele. Cele significa cavidad. Por tanto, ¿qué ha pasado? Que hemos pasado de cigoto, embrión del día 2, con las divisiones celulares, la mórula, el blastocisto. Y en el blastocisto tenemos lo que hemos dicho, trofoblasto, embrioblasto o masa celular interna y blastocele. Y seguimos rodeados por esta zona pelúcida o membrana pelúcida que ya envolvía al óvulo en un inicio. Y todo esto ha pasado mientras hemos ido viajando por la trompa. Entonces ahora llegamos al útero y va a ocurrir la implantación o anidación. Aquí lo vemos un poquito más grande, ¿vale? Para que lo miréis con más detalle. Cigoto, mórula, blastocisto, con sus células que se han diferenciado. Y ahora va a ocurrir la anidación. La anidación el blastocisto va a implantarse en el endometrio uterino, ¿vale? Recordad que el endometrio está ahí preparado, muy gordito, muy nutritivo para que esto que es semejante a un huevo de otros animales, pues para que se implante. Y aquí tengo al blastocisto implantándose. ¿Y quién se encarga de la implantación? El trofoblasto, es decir, las células de fuera, ¿vale? El trofoblasto se va a introducir en el endometrio dando lugar a la implantación.